De los principales jefes de la Revolución Mexicana, reconocido como un ícono popular de la cultura de México, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Originario del estado de Durango, nació en la hacienda del Río Grande, actualmente La Coyotada, en San Juan del Río, el 5 de junio de 1800, la ley por un hecho que aconteció en 1894. Debido a que uno de los hijos de Laureano López Negrete, propietario de la hacienda El Sombreretillo, donde trabajaba, violó a su hermana mayor. En represalia, Doroteo tomó un revólver y disparó en contra del terrateniente, fugándose a las montañas, donde pasó la mayor parte del tiempo, hasta 1910. Sobreviviendo primero solo, para luego ser rescatado por una pandilla de bandidos, quienes lo recogieron y lo alimentaron. Al no tener a dónde ir, Arango empezó a operar con esta pandilla, asaltando pueblos y delinquiendo en otras áreas. Por su lealtad, rápidamente Doroteo se ganó la confianza del jefe de la banda. En una ocasión, el jefe de la banda sufrió una herida de bala. Por lo que, agonizando, nombró a Arango como jefe de la pandilla de bandidos. Desde ese entonces se convirtió en un cuatrero, o sea, un bandido social que robaba al rico para darlo a los pobres. Tiempo después, Doroteo Arango fue capturado, se le procesó por sus crímenes y ordenó su fusilamiento. Pero afortunadamente, Madero le salvó la vida mediante la intervención de su hermano Raúl, y como alternativa fue enviado a la Ciudad de México y encarcelado en Santiago Tlatelolco. Doroteo, en su estancia en prisión, conoció a Bernardo Reyes y a Aguilardo Magaño Cerda. Estos le instruyeron y le ayudaron a desarrollar su educación. También le pusieron al tanto de los propósitos e ideales del agrarismo. Fue de ellos que recibió la educación básica, que le hizo abrir los ojos al mundo político y cambiar su visión sobre su propia vida y su relación con los que estaban en el poder. A finales de 1912, Doroteo logró fugarse de prisión con la ayuda de Carlos Jauregui, escribiente del juzgado de la cárcel, y cambió su nombre a Francisco Villa. Desde ese mismo día se dedicó a reclutar gente para sus tropas, y con una fuerza de escasos 9 hombres, inició su participación en el movimiento constitucionalista. El antes llamado Doroteo, ahora convertido en Francisco Villa, se distinguió en la lucha armada maderista por su audacia y organización. La revolución maderista comenzó a revelar el ingenio militar y la capacidad estratégica de Pancho Villa. Ejemplo de esto fue en el Tecolote, donde engañó a las fuerzas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, obligando al general Navarro a la retirada. También sobresalió como jefe de las batallas de San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo, Las Escobas y Estación Bauchi. Además participó en el mayor triunfo al lado de Pascual Orozco en la batalla de Ciudad Juárez contra el general Juan Navarro. En una de sus batallas, después de tomar Torreón, Villa se hizo de los primeros trenes de sus fuerzas, que después servirían para transportar grandes contingentes de la División del Norte. Fue nombrado gobernador provisional de Chihuahua, y como gobernante, Villa mandó imprimir diversos billetes, como los 2 Caritas y las Habanas. Embargó tiendas y sustituyó a los comerciantes corruptos por administradores honorables. Llenó el mercado de reses de las haciendas en las que intervenía. Abarató los precios del maíz, frijol y carne. Asumió funciones federales en materia de telégrafos y ferrocarriles. Expulsó del Estado a muchos españoles, reabrió el Instituto Científico y Literario y decretó el establecimiento del Banco del Estado, y fundó más de 50 escuelas. En sus ratos libres, él mismo asistía a clases y aprendía a leer y a escribir. Las medidas que Villa tomó como gobernador tuvieron un gran impacto en el estado de Chihuahua, ya que benefició a los pobres y a los desempleados. El general Villa también destacó su liderazgo, ya que formó un cuerpo de élite al que por sus vestimentas él mismo llamaría los Dorados.
que se convertirían en su escolta personal. Entre todos los soldados que integraron la División del Norte durante la Revolución Mexicana, quienes formaron la escolta personal de Francisco Villa se volverían legendarios, equipados cada una con una Mauser 7 milímetros, una pistola Colt 44 y un brioso corcel, además de su uniforme con sombrero Sexton 5 y una cazadora verde olivo que después cambiaron a color caqui. Fueron conocidos como los Dorados. Estos fueron seleccionados desde el inicio de la campaña militar contra el gobierno del usurpador Victoriano Huerta por el propio Centauro. Su lealtad y fiereza en combate los sabían acompañar hasta su muerte. Los Dorados tenían tal autoridad que al dar cualquiera de ellos una orden a la tropa, era aceptada como si el mismo Francisco Villa la emitiera, y se cumplía al pie de la letra bajo pena de muerte. Eran tan eficaces y valientes que su sola presencia en las batallas provocaba que se intensificaran los combates. Los Dorados, ya con esta denominación formal que su líder les dio, organizados como un cuerpo de élite de la División del Norte, encabezaron la toma de Zacatecas, donde cabalgaron como verdaderos centauros. Los hombres que integraron la escolta eran experimentados y valientes, quienes al principio se limitaban a brindarles seguridad, pero pronto les servían de ayudantes y ejecutaban a sus enemigos como si se tratara de la vieja guardia de Napoleón. Los Dorados transmitían órdenes verbales a los jefes de las corporaciones y cooperaban para hacer entrar en combate a las tropas. En las batallas se distribuían por grupos de brigadas y formaban el enlace con el cuartel general. Villa escogía personalmente a cada uno de sus escoltas, basándose en la lealtad y la destreza en combate. Cada vez que el Centauro escuchaba que un soldado u oficial se había distinguido en batalla, lo incorporaba a sus Dorados. En la derrota y en la rendición, siguieron a su líder para brindarle protección en Cantillo, y también algunos de ellos le seguirían hasta su muerte en 1923. ¡Coordinación 4! ¿Quiénes somos? ¡Coordinación 4! Somos líderes, luchadores, revolucionarios e implacables, unidos en la lucha por los pobres en espíritu, que están sin esperanza, desamparados sin Cristo, porque ya es tiempo que los prejuicios se acaben y la verdad de Dios prevalezca. Somos líderes dirigidos por la palabra de Dios, gobernados por su espíritu, que amamos realmente la iglesia de Jesucristo y estamos comprometidos con su obra, dispuestos a compartir su amor a través del Evangelio. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Hermanos, decidimos representar a Francisco Villa debido a sus similitudes con el camino de la vida cristiana. Francisco Villa, al igual que muchos líderes, sostuvo antecedentes de bandidos y malhechor, tratando de hacer las cosas a su modo y obtener justicia por su propia mano. Sin embargo, llegó el momento donde tuvo la oportunidad de redimirse y cambiar su camino, convirtiéndose en Francisco Villa. Así como nosotros somos transformados y renovados cuando conocemos a Cristo y le entregamos nuestra vida. Francisco Villa, una vez decidiendo cambiar, tuvo numerosas hazañas y victorias, como lo hacemos cada uno de nosotros cuando cumplimos nuestras metas y multiplicamos. Destacó su liderazgo formando un grupo de élite valiente y decidido, como cada uno de nuestros coordinadores está dispuesto a formar un equipo de élite que motiva su coordinación y lo lleve a la victoria. Y por último, con sus fuertes convicciones y ejemplo, lograba que las personas se sumaran a su movimiento revolucionario, como nosotros estamos decididos a realizarlo con las personas. Revolucionemos al mundo siendo seguidores de Cristo. Porque como dice Mateo 11, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Amén. Hermanos, les vamos a presentar ahora nuestra